Bueno, estamos grabando. ¿Salió el cartelito de grabación? Sí. Bueno, genial. Entonces, a ver, rápido repaso de componentes. Tenemos lo que es una resistencia, tenemos lo que es un capacitor y tenemos lo que es una bobina. A las resistencias, en el esquemático, le ponemos R, a los capacitores C y a los inductores normalmente L. Esos son los tres componentes básicos. Los capacitores almacenan energía en forma de campo eléctrico. Esto almacena energía en forma de campo eléctrico. Y los inductores almacenan energía en forma de campo magnético. ¿Sí? Las resistencias, estos almacenan. Almacena que sí, no la disipan, ¿sí? Se la guardan. En cambio, los resistores disipan la energía. Bien, ese es el concepto básico. Entonces, si nosotros hacemos la siguiente asociación en un circuito, pongo una fuente de continua, un resistor y un capacitor, lo que va a suceder es que cuando arranca el capacitor, lo tengo descargado. Entonces voy a graficar en función del tiempo la tensión que tiene el capacitor. Digamos que acá hay una tensión de capacitor y acá hay una tensión de resistencia. ¿Sí? Esto que está aquí a la izquierda es la tensión de la fuente de alimentación, la tensión de la pila. La tensión de la pila, vamos a poner, por ejemplo, 1 volt, 2 volt, 10 volt, lo que fuera, ¿a qué es igual? Bueno, yo veo de que hay una tensión acá y una tensión acá. La suma me da el total. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces la tensión de la pila es la tensión de la resistencia más la tensión del capacitor. Eso se mantiene siempre constante. Quiere decir que si la tensión de la resistencia es grande, esta es más pequeña. Y al revés, siempre se van compensando ambas. Cuando arranco, ¿dónde está la tensión del capacitor? El capacitor está descargado, está acá. Empieza a circular una corriente. La corriente que circula hace que el capacitor se vaya cargando. Entonces, dentro de un tiempo determinado va a haber más tensión. Y después va a haber más tensión. Y después va a haber más tensión. Pero se va cargando, 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 y en un momento ya se carga totalmente. Eso quiere decir de que va cargando, cargando, y llega un momento en que se cargó. Ya llegó al valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Bueno, el valor máximo es el valor de la pila. ¿Sí? El valor de la pila. O sea, si vos le estás poniendo, por ejemplo, una pila de 12 volt, una batería sería de 12 volt, el capacitor no se puede cargar más de 12 volt. ¿Sí? Llega al valor máximo. ¿Cuándo llega al valor máximo? En el límite, ¿sí? De tiempo. ¿Y cuál es el límite de tiempo? ¿Cuánto tarda en cargarse? Bueno, esto va a tardar un tiempo muy importante en cargarse. Fíjense que si esta es la tensión de pila, se va cargando, 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 y cuando llega a cargarse totalmente en el infinito. ¿Sí? O sea, teóricamente nunca llega a cargarse. Bueno, esa es la parte, digamos, que ustedes analizarían matemáticamente como algo perfecto. En la vida real, nosotros decimos que no llega al infinito, sino que lo pensamos como que, y bueno, más o menos por acá podemos decir que ya está cargado. Aparece un concepto para esto entonces que relaciona el tiempo con la resistencia y el capacitor. Normalmente lo llamamos tau, ¿sí? La letra griega.
Y decimos que ese tiempo tau es multiplicar R por C. Fíjense lo interesante de esto. La resistencia se mide en ohms. El capacitor se mide en farad. Y cuando yo multiplico ohm por farad, me da segundos. ¿Sí? Entonces, las unidades parecen mágicas en principio, pero después todo tiene lógica. Yo digo, bueno, pongo una resistencia de 1 ohm. Pongo una resistencia de un capacitor de 1 farad. Entonces, 1 ohm por 1 farad es 1 por 1, 1, un segundo. ¿Qué quiere decir? Que va a tardar un segundo en hacer una constante de tiempo. ¿Cuánto es una constante de tiempo? Y un valor que por ahí llega más o menos por acá. Esto sería el tau. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a hacer otro grafiquito. Estoy copiando el que teníamos antes para hacerlo por separado, un poquito más cómodo. Esto sería un tau. Ponele, es lo que te dio la cuenta. Si yo hago 2, 3, 4, me quedé muy corto. Vamos de vuelta. Ahí. Vamos a poner más chiquito. Ahí, este es un tau. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, esto es 5 tau, consideramos, después de 5 tau, que ya está cargado. ¿Entienden? Dijimos que era hasta el infinito, y sin embargo, si nosotros llegamos a 5 tau, decimos que eso ya se cargó. Entonces, poner un capacitor, ¿sí?, con una resistencia nos permite tener una relación de tiempo para la carga del capacitor. Si nosotros analizamos lo mismo, pero ahora lo que hacemos es decir que yo tengo un capacitor que está cargado. Este ya está cargado, viene con una tensión de capacitor. No sé qué valor, pero tiene 10 volt, 20 volt, lo que fuera. Y le pongo una resistencia. Lo que va a pasar si yo grafico esto es que arranca con un valor y va a ir cayendo la tensión del capacitor. En función del tiempo, vamos a decir también entonces que pasa un tiempo importante para descargarse. ¿Cuánto es el tiempo importante que tarda? Bueno, si estamos en la teoría, se va a descargar cuando estos dos se toquen en el infinito. Eso sería teóricamente. Pero en la vida real, lo que decimos es, bueno, si pasan 5 tau, entonces se descargó. ¿Qué son los tau? Hay que recordar, es simplemente esa referencia que tenemos ahí, ¿sí? R por C. Entonces, para cualquier circuito, uno puede tener este tipo de funcionamiento que nos va a dar algo que tenga que ver con el tiempo. Ustedes saben que ya hemos visto cuestiones de oscilación, por ejemplo, una señal que sube, baja, bueno, hay un tiempo arriba, un tiempo abajo, ¿sí? O pueden ser señales así también, ¿sí? Cuadradas, arriba, abajo, lo mismo. Bueno, por ahí nos sirve para hacer eso el manejo de estos tiempos. Bueno, sepan también que uno puede hacer algún tipo de combinación. Por ejemplo, puedo poner una resistencia, otra resistencia y un capacitor. Entonces, si yo hago esto, ¿qué sucede? Cuando carga así a través de, vamos a llamarla RA, RB y C. ¿Mm? El capacitor está siendo cargado a través de RA, RB y C. Entonces, la carga, ¿sí?, el tiempo de carga va a tener que ver con qué. No voy a poner tiempo de carga. El tiempo de carga, vamos a decir que es, tiene que ver, el tiempo de carga tiene que ver, no nos vamos a complicar con fórmulas ahora, con RA y RB, están en serie.
O sea que esto es como si fuera un equivalente de una resistencia total, ¿sí? RA y RB por el capacitor. Entonces, para cargar, tiene que ver con RA y RB. Si a mí se me ocurriera en ese mismo circuito hacer que un punto determinado, ¿sí? Cambie su valor, por ejemplo, pongo este punto, lo pongo a tierra, bueno, ahora ya lo que voy a tener es un tiempo de descarga. Ese tiempo de descarga, ¿cómo va a ser? El capacitor se va a descargar a través de la resistencia, esta nada más. Entonces el tiempo de descarga tiene que ver con RB y el capacitor. Entonces lo que vemos aquí es que son diferentes los funcionamientos según cómo hacemos andar el circuito. Si la parte roja está colocada, está descargando. Si la parte roja no está colocada, entonces lo que tenemos es un circuito que está cargándose, un capacitor cargándose. Bueno, ya tenemos los conceptos entonces correspondientes a carga y descarga de un capacitor a través de resistencias. Vamos a analizar un poquito el funcionamiento de un integrado. El integrado en particular que vamos a ver es el 555. Este integrado es un integrado muy antiguo, es de 1970, ¿no? Tiene 50 años de antigüedad. Hace relativamente poco falleció el autor intelectual de esto, el que hizo el diseño. Ahí adentro sepan que hay un montón de transistores, diodos, resistencias, más o menos, para que tengan una idea de la cantidad de componentes, son unos 30 transistores, ¿sí? O sea, es un circuito que tiene su complejidad, ¿sí? Para nosotros es un rectángulo, muy simple, y en ese rectángulo le conectamos externamente, y en eso nos concentramos, unos componentes. Los componentes que vamos a conectarle son una resistencia, otra resistencia y un capacitor. Esto que estoy dibujando es lo que vimos antes como el tema de carga de un capacitor a través de una resistencia A y una resistencia B. La forma en la que funciona esto es, a este punto, que es el que nosotros queremos saber si se está cargando o descargando, lo va a tomar así. Va a decir, bueno, esta es la tensión de alimentación, ¿sí? La tensión total de la pila. Se llama muchas veces VCC, ¿sí? Es una tensión de corriente continua. Ahí está graficado el tiempo. Y lo que hace este integrado es tomar esa tensión y partirla en 3 pedacitos. Entonces, acá vas a tener en este punto 1/3 de la tensión y en este punto 2/3 de la tensión de alimentación. Y la idea está que cuando esto se vaya cargando, va a querer llegar hasta ahí, ¿no? Pero, en vez de hacer eso, el integrado va a decir, cuando llegues a 2/3, ahí te detenés. Y voy a hacer ahora que te descargues. ¿Hasta dónde quiere ir la descarga? Hasta allá, hasta el infinito de vuelta. Pero en este caso lo va a dejar descargar desde 2/3 hasta 1/3. Y cuando llegue a 1/3 lo va a hacer cargar de vuelta. Y cuando llegue otra vez a 2/3 lo va a hacer descargar. Y así va a estar todo el tiempo, cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando. ¿Sí? Ese es el trabajo que realiza básicamente. ¿Cómo hace para saber si está en 1/3 o en 2/3? Bueno, tiene dos patitas. Una patita es la patita 2. No, no voy a poner para adentro, vamos a hacer así. Hay una patita que es la 2 y una patita que es la 6. Y esas dos patitas están viendo qué pasa
en esa tensión de capacitor. Entonces, la patita 2 internamente avisa, y la patita 6 también internamente avisa. Dice, che, internamente dice, llegamos a los 2/3, ahora hay que poner que descargue. O, al revés, llegamos a 1/3, hay que poner para que cargue. ¿Cómo era el tema de la carga? La que pusimos en rojo. Carga a través de RA, RB. ¿Cómo es la parte de la descarga? La que pusimos en verde. Descarga a través de RB. Entonces, tiene que descargar a algún lado. Habíamos dicho que había un potencial de tierra. Entonces, hay otra patita. Esa patita es la patita 7. Y eso es lo que hace. Cuando estamos en la parte roja, la patita 7 está desconectada. Cuando estamos en la zona verde, la patita 7 es como que se pone a tierra, es como que ahí hay una tierra. Entonces, cuando está la tierra, se descarga a través de RB. Ese es el funcionamiento básico de la parte de oscilación del integrado. Esto que estamos viendo entonces es para hacer un oscilador. Y este tipo de oscilador se llama astable. Así lo encontramos en toda la bibliografía. Oscilador astable con un 555. Para que funcione, la patita 8 tiene que estar a positivo. Y la patita 1 tiene que estar a tierra. ¿Por qué? Porque la patita 1 y la patita 8 son la alimentación del integrado. Si no tiene alimentación, no funciona. Este integrado tiene una patita, la patita 4, que es la patita de reset. La patita de reset, si vos querés que funcione, tiene que estar a positivo. Si vos ponés la patita 4 a tierra, deja de funcionar. Ya todo lo que comentamos antes no lo hace. Se queda sin hacer nada el integrado. Está como si fuera dormido. Entonces es importante que la patita 4 esté a positivo para que funcione. Recordamos entonces que esa es la patita de reset. Para que esto de las tensiones detecte 1/3 y 2/3, internamente, esto es una cosa interna del integrado, tiene puestas 3 resistencias. Estas resistencias son las 3 iguales. Como son iguales, en esta cae una tensión que es igual a la tensión que cae en esta, que es igual a la tensión que cae en esta. Y si las 3 tensiones son iguales, entonces lo que sucede es que acá caen 2/3 de la tensión y acá va a haber 1/3 de la tensión. ¿Por qué? Y porque si acá hay 1/3 y acá hay 1/3, la suma de los dos es, ahí hay 2/3. Obviamente que hasta acá arriba están los 3/3, es decir, toda la tensión. Esto está adentro del integrado, es parte de la forma en la cual se diseñó. A la primera resistencia le pusieron de valor 5K. Y como todas las resistencias tienen que ser iguales, entonces por lógica las 3 resistencias tienen de valor 5K. Dicen entonces que el motivo por el cual este integrado se le puso ese número, el 555, es por esto, porque las 3 resistencias principales, que son las que marcan cómo funciona, ¿sí?, son de 5K, el 555. Bien, esa es la parte de oscilación. Ahora, si yo me pongo en el capacitor, puedo ver entonces esa señal que acabo de mostrar. Pero además de eso, yo lo que puedo ver es la salida. La salida del integrado es la patita 3. Esa es la pata de salida. Y para que yo vea algo, le ponemos una resistencia con un LED. No confundir las cosas. Esta resistencia que está acá es una resistencia cuya función simplemente es hacer que el LED funcione sin quemarse. Si le ponemos una resistencia muy pequeña, no va a limitar la corriente, va a tender a pasar una corriente muy grande y el LED se quema.
Si esa resistencia es muy grande, va a pasar muy poca corriente, y si pasa muy poca corriente, el LED no se lo ve prendido. O sea que hay que calcularla para que se vea prendido adecuadamente sin que se queme. No confundir entonces, no confundir entonces, por favor, esta resistencia es la resistencia de LED, ¿sí? Es solamente para que el LED entonces brille como funciona, no tiene nada que ver con los tiempos. ¿Eh? Los tiempos son RA y RB. Nos está quedando una patita, entonces, que es la patita 5. La patita 5 tiene un capacitor, ese capacitor que tenemos colocado ahí, lo que está haciendo es estabilizar la tensión que está en este punto. Es un tema muy complicado para este nivel del curso, así de que no le vamos a dar demasiada bolilla. Simplemente lo que hacemos es saber que en la patita 5 le ponemos ese capacitor para que se estabilice la tensión. Comentario. Muchas veces pasa que vos no le ponés el capacitor y el circuito funciona perfectamente igual. Es decir, no es indispensable. Lo que es indispensable son todos los otros componentes. Si yo quiero saber cuánto tiempo está en alto la salida, en alto quiere decir que el LED está prendido, la formulita que tiene que ver con eso es 0,7, ¿sí?, por RA más RB por C. Si quiero saber el tiempo que está en bajo, o sea, cuando el E está apagado, la formulita es 0,7 por RB por C. Si yo junto el tiempo que está en alto y el tiempo que está en bajo, ¿sí? Ahí están los dos tiempos. Esto es tiempo en alto y tiempo en bajo. Sabiendo que la señal se repite, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, está todo el tiempo haciendo eso, entonces podemos decir que este tiempo que está acá es el período, ¿sí? El período, ¿qué sería? El período es el tiempo que está en alto más el tiempo que está en bajo. Y si sabemos que la frecuencia es la inversa del período, entonces podemos hacer algunas cuentitas para llegar a la fórmula total. Veamos. El período entonces es TH más TL. ¿Cuánto es TH? 0,7 por RA más RB por C. Sería 0,7 por RA más RB por C. Y a eso le agregamos el otro tiempo, el tiempo bajo. 0,7 por RB por C. Es una cuestión de formuleo matemático que nos va a permitir ver que RB, perdón, interviene acá y acá. Está dos veces. Así que si ustedes aplican distributiva y todo lo que corresponde, pueden sacar factor común esto y te queda 0,7 por RA más 2 RB. Son 2 RB porque RB interviene tanto en la carga como en la descarga por C. Esa es la cuenta para el periodo. Es decir, yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale RA 1K? ¿Cuánto vale RB 10K? ¿Cuánto vale C 1 micro? Lo que fuera. Hago la cuenta y me va a dar un tiempo. Ese tiempo es el periodo de la señal. Obviamente, si quiero la frecuencia, va a ser 1 sobre T, dijimos. El 0,7 lo voy a pasar de lo de arriba. La inversa es 1,44. Yo el 0,7 es redondeando, pero el número es un número real, mucho más, tiene muchos decimales. Entonces se pone 1,44 sobre RA más 2RB por C, que viene a ser la formulita básica para cálculo de frecuencia del 555. Eso quiere decir que si yo pongo ahí los valores de lo que estoy trabajando, voy a poder calcular la frecuencia en la cual trabaja ese circuito. Si yo tengo una frecuencia baja, por ejemplo, 1 Hz, lo voy a poder ver
Entonces le voy a poner un LED. Si en vez de 1 Hz lo hago andar a 1 kHz, entonces ya no lo puedo ver. Es demasiado rápido para verlo. Lo que puedo hacer es poner un parlantito. Y entonces lo que voy a poder hacer es escucharlo. Son las dos aplicaciones que queremos hacer nosotros. Por un lado, poder verlo funcionar. Para eso habrá que poner diferentes RA, RB y C, como LED o como parlantito. ¿Sí? Bueno, este es entonces el esquema básico de funcionamiento de este tipo de circuitos.